Bien, ¿cómo están chicos? Ahora vamos a continuar con nuestro segundo tema de física, en donde vamos a seguir viendo vectores, solo que ahora vamos a profundizar más la suma de vectores por el método de descomposición cartesiana. En el video anterior yo les había mostrado algunas cosas matemáticas sobre el triángulo rectángulo que vamos a volver a repasar en este video, pero que vamos a profundizar más en lo que sería directamente la suma, ¿sí? La suma por descomposición cartesiana. Entonces, vamos a empezar. Para nosotros, ¿verdad? Esta suma va a ser de mucha utilidad, este tipo de suma va a ser de mucha utilidad, porque nosotros después, cuando empecemos a dar otros temas como electricidad y demás, si bien no vamos a llegar a dar todos los temas a profundidad porque vamos a irnos despacio, en este método de descomposición cartesiana es muy útil cuando tenemos tres o más vectores, porque si tenemos dos vectores ya podemos hacer directamente por el teorema del coseno y usar el teorema del seno, ¿sí? Entonces, suma de vectores por el método de descomposición cartesiana. Este sería nuestro tema. Bien, repasando un poco el triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo, acuérdense que era eh, un triángulo que tiene uno de sus ángulos que era recto, o sea, 90 grados, ¿sí? Entonces, se caracteriza justamente porque uno de los ángulos internos de ese triángulo es recto, ¿sí? Que diga que es recto quiere decir que el ángulo, ese ángulo que yo marqué acá, ¿verdad? Ese ángulo vale 90 grados. Siempre que le diga recto ortogonal, eso vale 90 grados. ¿Ok? Entonces se forma un triángulo rectángulo. Los lados que forman el ángulo recto, es decir, este lado B y este lado C son los que forman ese ángulo que nosotros estamos viendo acá. Este ángulo que está acá está formado justamente por por esos dos lados, el lado B y el lado C. ¿Sí? Entonces a esos dos lados que forman el ángulo le llamamos, ¿verdad? Catetos. Catetos le vamos a llamar, ¿sí? El cateto A y el cateto B. Y el tercer lado, ¿verdad? Que está opuesto al ángulo, le vamos a llamar hipotenusa. Entonces empezamos acá, voy a borrar esto. Entonces acá esto sería la hipotenusa, ¿ok? Eso que está ahí. Bien, entonces, a partir de esto, nosotros podemos utilizar el teorema de Pitágoras, porque en este triángulo se cumple eso. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras matemáticamente se puede expresar como que la hipotenusa al cuadrado, voy a quitarle un poco el grosor a esto, voy a hacer más grande acá. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto uno, ¿sí? Al cateto uno elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. Si nosotros miramos nuestra imagen, el cateto uno podemos poner que es C y el cateto 2 es B. O al revés, ¿verdad? Cateto uno B y cateto 2 C. Entonces, ¿cuál sería la hipotenusa acá? La A. Entonces podemos tener que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? Acordémonos que si sacamos raíz a ambos miembros, toda esa ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, eliminamos un poco esto. Si sacamos raíz a esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que podemos expresar esto como una raíz cuadrada. Entonces saco raíz a cuadrado, ¿sí? Igual a la raíz, ¿verdad? Para que se siga manteniendo la igualdad de b cuadrado más c cuadrado. Como estas que yo puse acá son funciones inversas ahí sé que se anulan, ¿verdad? Entonces me va a quedar directamente la siguiente ecuación. Me quedaría a mí que esto sería hipotenusa, que en este caso es a, igual a la raíz de a cuadrado más b al cuadrado. ¿Estamos?
Sí es fácil. Bien, entonces, siguiendo, podemos decir que el cateto opuesto a un ángulo es el cateto que une los extremos de los lados, ¿sí? Entonces, el cateto opuesto a un ángulo es el cateto que une los extremos de los lados, ¿sí? Que forman el ángulo. Y el cateto adyacente, ¿sí? Es el cateto que se encuentra al lado del ángulo. Entonces, miremos un poco esto. Miremos acá, ¿sí? Entonces vamos a borrar acá. ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué nos quedaría? Entonces borramos todo esto y miramos este dibujo. En este dibujo vamos a tomar primero este ángulo phi 1, ¿sí? Phi 1, ese ángulo phi 1. Siempre yo les digo a ustedes, pónganse en el lugar del ángulo. Vamos a suponer que ustedes están acá, ¿verdad? Entonces, acá están ustedes. Y empiecen a preguntarse, yo miro directamente. Es como si fuera que ustedes están acá en el ángulo. Entonces, ustedes miran directamente. Entonces, miran y ¿a quién le miran? Al que está opuesto a ustedes. ¿Y quién está opuesto a ustedes acá? Vean acá, el opuesto a ustedes es este lado, esa pared. Entonces, esto quedaría de la siguiente forma. El ángulo que yo tome, voy a indicar y todo lo demás ya va a ser fácil. Si yo veo que este que está acá es el cateto opuesto a ese ángulo, le voy a llamar a este el lado opuesto a ese ángulo. Y el que está al lado mismo va a ser el adyacente. Por eso se llama adyacente, al lado. ¿Ven? Acá. Ese sería el adyacente. Ahora miremos el otro ángulo. Miremos el otro ángulo. El que es phi 2. Vamos a ver. Este ángulo phi 2 ahora. Entonces yo me voy a centrar en este que está acá. Nuevamente, vamos a suponer que ustedes están acá, ¿sí? Ahí están ustedes. ¿A quién es el que le van a mirar? Ustedes están ahí en el ángulo y miran y a quién, con quién chocan, con qué pared chocan con ese, ¿ok? Entonces ese sería el lado opuesto a ese ángulo. Este es el lado opuesto a ese ángulo. Y el que está al lado es el adyacente. Entonces esto sería cateto opuesto y esto sería cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Hay que definir las funciones que van a usar dependiendo del ángulo. Entonces, vamos a definir las funciones trigonométricas. En matemática podemos tocar o podemos decir que el seno de un ángulo, vamos a poner acá en rojo, ¿sí? Que el seno de un ángulo, acá es un ángulo cualquiera, generalmente nosotros le vamos a llamar alfa, un ángulo fijo, directo, o en este caso, este ángulo acá que se llama tita, se le dice tita, también se le dice teta, de cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Ese ángulo, ¿verdad? El seno de ese ángulo en un triángulo rectángulo también se va a definir como el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, vamos a mirar este dibujo que está acá. Si nosotros tomamos phi 1, que dijimos que era uno de los ángulos, ¿quién es el cateto opuesto a phi 1? ¿Quién está opuesto a phi 1? Está B. ¿Y quién es la hipotenusa? A. Entonces podemos decir que el seno de phi 1, que es este ángulo que está acá, ese ángulo se puede definir como el cateto opuesto que era B, ¿sí? B es el cateto opuesto, dividido la hipotenusa que es A. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tomar phi 2. Entonces ahora vamos a tomar el otro ángulo. Si nosotros tomamos el otro ángulo, ¿qué pasaría con todo lo demás? Bueno, entonces borro todo esto.
¿qué pasaría con todo lo demás? Vamos a tomar Phi 2. ¿Quién está opuesto a Phi 2? Opuesto a Phi 2 está C. ¿Y quién es la hipotenusa? A sigue siendo la hipotenusa siempre. Entonces nosotros definimos el seno de Phi 2 como el opuesto, cateto opuesto, que es C, dividido la hipotenusa, que es A. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con la otra función trigonométrica? Aparte del seno está también el coseno, ¿verdad? El coseno. Entonces, el coseno, ¿sí? Al coseno le vamos a definir acá. Al coseno de un ángulo le vamos a definir como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Entonces, miramos otra vez Φ1. ¿Quién está adyacente a Φ1? Está C. C es el que está al lado de Φ1. ¿Sí? Y la hipotenusa sigue siendo A. Entonces, el coseno de Φ1 se va a definir como C sobre A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miremos Φ2, este ángulo. ¿Quién está al lado de Φ2? B. B es el que está adyacente a Φ2. ¿Sí? Entonces el coseno de Φ2 se va a definir como B sobre A. Muy bien. Entonces, siguiendo con todo esto, viene otra función trigonométrica, ¿sí? Que es la tangente, ¿sí? Es la tangente. La tangente de un ángulo se va a definir en un triángulo rectángulo como el cateto opuesto dividido el adyacente. ¿Sí? Entonces, para Φ1, ¿quién está opuesto? B. ¿Y quién está adyacente? C. Entonces, la tangente de Φ1 sería B sobre C. Para Φ2, ¿quién está opuesto? C. ¿Y quién está adyacente? B. Entonces, la tangente de Φ2 sería C sobre B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nuevamente, siguiendo con todo esto, nos quedaría lo siguiente. Vamos a relacionar un poco. Miremos un poco acá. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos a ponerle este color. Miren, el seno de Φ1 era B sobre A, pero al mismo tiempo, el coseno de Φ2 también es B sobre A. El coseno de Φ1 dijimos que era C sobre A, pero al mismo tiempo el seno de Φ2 también es C sobre A, ¿sí? Entonces acá nos damos cuenta que estas dos funciones son cofunciones, ¿sí? En matemática les vamos a decir que son cofunciones. El seno de un ángulo, ¿verdad? Va a ser directamente la cofunción del coseno del ángulo, ¿verdad? En este caso, complementario. ¿Sí? Acordémonos por trigonometría ahora que hay ángulos complementarios y hay ángulos suplementarios. ¿Sí? Ángulos complementarios se le dice a aquellos que su suma da 90 grados y suplementarios se le dice a aquellos que su suma da 180 grados. ¿Sí? Por favor, eso investiguen o vuelvan a leer en sus cuadernos de matemática del colegio, qué son ángulos complementarios y qué son ángulos suplementarios, porque eso les va a servir mucho tanto en matemática como en física. ¿Ok? Muy bien. Siguiendo. Una vez que tenemos esto, podemos ver acá la forma de definir tangente también. Miren un poco. Tangente también se puede definir de la siguiente forma. Entonces ponemos acá en este espacio. Miren bien acá. La tangente de un ángulo phi también se puede definir como el seno de ese ángulo phi dividido el coseno de ese ángulo phi. ¿Sí? Entonces, la tangente, vamos a suponer acá de, eh, perdón, este se llama tita.
Vamos a suponer que el de phi 1 queremos tomar, ¿sí? Dijimos que phi 1, el seno de phi 1, ¿cuánto valía? El seno de phi 1 vale b sobre a. Entonces yo puedo poner acá, tangente de phi 1 sería seno de phi 1 sobre coseno de phi 1. Entonces acá me quedaría tangente de phi 1 es igual a. El seno lo definimos como b sobre a. B sobre a. Y al coseno de phi 1 lo definimos como c sobre a. Entonces acá yo puedo poner, en vez de coseno de phi 1, pongo c sobre a. ¿Ok? Entonces, matemáticamente, esto yo puedo poner como tangente de phi 1 es igual a. Acordémonos por matemática ahora que esto podemos hacer extremo con extremo y medio con medio, ¿ok? Entonces me quedaría en la parte de arriba, si yo hago extremo con extremo, la multiplicación de los extremos tiene que ir en el numerador. B por A me quedaría, ¿ve? B por A. Aquí, no cambié mi pincel. Me quedaría B por A, ¿sí? Entonces sería B por A sobre la multiplicación, ¿verdad? De los del medio sería el denominador. Entonces me quedaría C por A. C por A. Entonces yo acá, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar. ¿Qué es lo que puedo simplificar? La A. Miren, simplifico la A. Entonces, ¿cómo me quedó al final mi ecuación? Y mi ecuación me quedó de la siguiente forma. Elimino todo esto. Ustedes van a tener luego el video ahora. Elimino todo esto que puse acá. Y me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar que la tangente de phi 1 va a ser igual a b sobre c. ¿Y qué nosotros dijimos que era la tangente de phi 1? Justamente la tangente de phi 1 dijimos que era b sobre c. Entonces ahí se confirma justamente que otra forma de expresar a la tangente de un ángulo cualquiera, entonces nosotros vamos a poner la tangente de un ángulo cualquiera, vamos a llamarle phi o tita, ¿sí? También se le puede llamar tita, sería el seno de ese ángulo dividido el coseno de ese ángulo. Muy bien. Seguimos. Ahora, el sistema de coordenadas cartesianas rectangulares ortogonales. Rectangulares ortogonales, todos le dicen la misma cosa. Bueno, René Descartes agarró y fue demasiado inteligente y dijo, voy a cruzar dos palos así y a todo lo que esté a la derecha de la intersección de este palo. Primero, lo que dijo fue, estos dos palos yo cruzo y en este punto que está acá en el centro, que es donde se cruzan, le voy a llamar a esto que está acá, le voy a llamar origen, ¿sí? Entonces, esto se va a llamar origen. Y después dijo, todo lo que esté a la derecha hacia acá, esto va a tener valores positivos. Todo lo que esté hacia arriba va a tener valores positivos. Todo lo que esté a la izquierda va a tener valores negativos. Y todo lo que esté hacia abajo va a tener también valores negativos. Ahora, estos tienen nombre. Estos tienen nombre. Entonces yo puedo ponerle acá. Miren, elimino esto. A este eje, ¿sí? Ahora ya le vamos a llamar eje. Este palo que está acá de costado, a ese eje se le va a llamar eje X, ¿sí? Eje X. O también se le puede llamar matemáticamente eje de abscisas, ¿sí?
eje de abscisas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y acá, a este eje le vamos a llamar eje Y, o también se le puede llamar eje de ordenadas. Ordenadas. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ustedes ya saben qué es el eje de abscisas y qué es el eje de ordenadas, podemos hacer nosotros una mnemotecnia. Una mnemotecnia justamente sobre las funciones trigonométricas otra vez. Ya saben qué es el eje de las ordenadas y ya saben qué es el eje de las abscisas. Entonces miren, miremos acá un chiqui. Miremos acá. Una forma fácil de recordarnos, ¿verdad? De las funciones es con el famoso SOHCAHTOA. ¿Sí? SOHCAHTOA. Algunos le dicen SORCARTOA y hay otros que le dicen directamente SOHCAHTOA. ¿Qué significa esto? Significa que el seno de un ángulo cualquiera se define como el opuesto sobre la hipotenusa. Pero miren un poco, aparte de opuesto, ¿qué otra palabra puede ser? Justamente acabamos de hablar de eso. En realidad, matemáticamente hablando, esto sería ordenada, ordenada, dividido la hipotenusa. ¿Sí? Pero esta hipotenusa, si ustedes dibujan un círculo, entonces vamos a dibujar un poco acá un círculo. Vamos a hacer una nueva nota, ¿verdad? Y vamos a dibujar un poco un círculo para que entiendan nomás acá. Entonces, miren un poco acá. Vamos a dibujar acá un círculo y vamos a ver la forma de que entiendan por qué se le dice SOHCAHTOA y a otros le dicen SORCAHTOA. Primero, lo que vamos a hacer es directamente hacer una línea recta acá. Vamos a poner como figura geométrica, ¿o no? Una línea recta hasta acá. Otra línea recta acá. ¿Sí? Y empezamos. Miren, entonces hacemos acá nuestro círculo. ¿Sí? Este círculo, ¿sí? Voy a mover un poco a este círculo, de tal forma que quede bien. Entonces, ahí más o menos quedó. Ahí, más o menos. Ahí, por ahí está bien. Ahí está bien. Miren un poco. Esta circunferencia tiene un radio, ¿verdad? Y ese radio es esta longitud. Eso es el radio de la circunferencia, ¿sí? Y a esa circunferencia que tiene radio le vamos a llamar radio R, ¿sí? Radio R. Nosotros, ¿cómo vamos a definir la función seno y la función coseno? Vamos a poner acá una lamparita, ¿sí? Y le vamos a alumbrar, ¿sí? A, a medida que este radio se vaya moviendo, va a tener esta forma. Entonces vamos a poner que acá está el radio R. Y miren un poco, si yo le apunto con una luz, es lógico que va a tener una sombra, ¿verdad? Va a tener una sombra. Esa sombra, ¿cómo va a quedar? Va a alumbrar la linterna, va a alumbrar esta zona. Acá va a alumbrar, ¿sí? En esta parte va a alumbrar, pero va a dejar una sombra hacia el otro lado. Y esa sombra que va a dejar, esa sombra que va a dejar, se va a proyectar ¿dónde? Acá. Porque la sombra es esto.
Todo esto va a quedar en sombra, en penumbra, porque solamente ahí le está apuntando la lamparita. Bueno, justamente si nosotros borramos esto que nosotros pusimos acá, borramos todo esto, ¿sí? Y vemos que esa sombra se proyecta sobre este eje Y. ¿Cómo se le decía al eje Y? Se le decía eje de las ordenadas, ¿sí? ¿Y en referencia a quién está? En referencia a este radio R, porque el radio R es el que le da la sombra. Ah, mira, entonces esta lamparita no es otra cosa que la función seno, porque esa función seno se define como ordenada dividido la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el radio. Por eso se puede decir sorcatoa o se puede decir socatoa, porque la hipotenusa no es otra cosa que el radio de la circunferencia. Ah, miren un poco. Entonces, al mismo tiempo yo me estoy dando cuenta que si acá va a estar la lamparita del seno, acá tiene que estar la lamparita ¿de quién? De su cofunción. ¿Quién es su cofunción? El coseno. Ah, mira, entonces el coseno va a dar esta proyección. ¿Cómo se le llamaba este eje X? Al eje X se le llamaba abscisas, ¿sí? Entonces, es lógico que el coseno de un ángulo se defina como abscisas, ahora, dividido la hipotenusa o el radio. Ah, ahora ya sé por qué catoa o cartoa. ¿Estamos? Entonces, dejamos esto, esta primera parte teórica hasta acá. Y luego seguimos la segunda parte teórica ya con con las componentes del vector y algunos ejercicios. ¿Sí? Muy bien.